Bendiciones, aquí estoy en otro audio en vivo para reflexionar ahora sobre este tema. Por sus tradiciones anulan la Torá de Yahweh. Bueno, voy a esperarme un momentito para que dé el aviso de la transmisión y así iniciar con esta enseñanza y a seguir aprendiendo, a seguir escudriñando y a seguir mejor dicho, a seguir quitando el velo. Sigamos quitando el velo de cada uno de nosotros para poder ver lo que Yahweh nos está pidiendo y se podría decir lo que nos está exigiendo a cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones a todos los que se estén conectando y vamos a aprender a seguir amando su palabra, a seguir viendo cómo Yahweh ve las cosas y qué nosotros tenemos que empezar a hacer, en lo cual en este tema, como se menciona, las tradiciones, que muchas veces es lo que más nos aferramos, es a lo que más nos acostumbramos y es lo que más nos cuesta soltar. Por eso es importante esta enseñanza, esta reflexión, para seguir nosotros despojando todo aquello que nos aleja de la verdad. Bendiciones a todos y vamos a empezar pidiendo a nuestro Elohim Yahweh que nos siga guiando, nos siga instruyendo, nos siga orientando hacia su verdad, pidiendo que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está dispuesto a obedecer, cada uno de nosotros está dispuesto a escudriñar y cada uno está dispuesto a dejarse redarguir. En el nombre de Yahshua HaMashiach se lo pedimos, amén. Bueno, primeramente aquí vamos a ver el tema, como les dije, por sus tradiciones anulan la Torah. Primeramente, la tradición, como nosotros sabemos, son costumbres o doctrinas que se dan de generación en generación, en lo cual ahorita es muy importante que nosotros empecemos a examinar por qué es tan necesario arrancar de nosotros esas tradiciones, en el cual se van a mencionar algunos ejemplos, en el cual vamos a leer primeramente, para iniciar, vamos a leer Marcos 7, verso 9 y el verso 13. Marcos 7, verso 9 y el verso 13. En el cual dice así: les decía también, bien invalidan el mandamiento de Yahweh por guardar su tradición, invalidando la palabra de Yahweh o la Torá con su tradición que han transmitido y hacen semejantes a estas cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro Adón Yahshua? Que con las tradiciones fuimos anulando la Torá, fuimos nosotros mismos cancelando ese contrato matrimonial en el cual le decimos a Yahweh que él tenía razón que se ejecutara el divorcio, que él tenía razón de la prostitución de su pueblo, que él tenía razón que su pueblo no merecía ser pueblo. Por eso él mismo nos ha venido a exhortar todo este tiempo que nos despojemos de las tradiciones, en las cuales, como les dije ahorita, está basado a costumbres y a doctrinas, en el cual en esta palabra nosotros sabemos que aquí estaba reprendiendo a la casa de Judá e incluso aquí se tiene que agregar a nosotros la casa de Israel, porque cada uno tomó sus tradiciones, cada uno tomó su ley y la quiso formar como quiso, dejando a un lado lo que Yahweh había establecido desde el inicio para cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que la mayor tradición que nos enseñó el mundo, la tradición es de que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Y esa es una tradición que nos fue acostumbrado desde siempre, porque siempre hemos decidido nosotros, siempre opinamos nosotros, siempre actuamos nosotros, siempre hablamos nosotros. Y aún así queremos buscar la salvación. Y me podrán decir, Jessy, no es malo buscar la salvación. No, no es malo buscarlo. El problema es de que queremos buscar o tener la salvación con tradiciones. Y ese es un error muy grande que se ha cometido. Incluso ahorita queremos volver con Yahweh y no nos queremos soltar de las tradiciones.
Israel se tiene que volver a Yahweh y no volverse a Judá. Judá se tiene que volver a Yahweh y no a otras religiones, como puede ser siguiendo a Efraín. Por eso es necesario que nosotros nos basemos solamente en la palabra de vida, que es lo que Él nos ha estado pidiendo todo este tiempo. Porque las tradiciones están enfocadas a la ley del mundo, en la cual fue ejecutado por el maligno y fue confirmado por el hombre. Porque nosotros mismos establecimos tradiciones en este mundo. ¿Cuáles son las tradiciones? Como ahorita es normal que todos celebren Navidad, todo es normal que celebren Año Nuevo, todo es normal que, como muchos lo toman, tienes que ir a una iglesia, si no, no te salvas, y lo forman como una tradición. Y muchos ahorita en las raíces hebreas que están diciendo es que yo no tengo una quejilá, no hay donde congregarme, me voy a perder. Y han llegado casos así. Como les fueron enseñando eso, ellos creen que si no se congregan, pierden la salvación, en el cual es basado por tradición. Es necesario buscar primeramente la presencia de Yahweh y permanecer ahí con Él, y ahí obtener la salvación por medio de la obediencia que lo buscáramos. Pero muchas veces todo eso se basa en doctrinas y mandamientos de hombres. Y los mandamientos de hombres no me enfoco nomás a una congregación. Los mandamientos de hombres son establecidos en todo el mundo. El que uno acomoda la palabra como le conviene y enseña así a otros. Por eso nuestro don Yahshua es lo mismo que estaba reprendiendo al pueblo, porque le estaba diciendo que esto se fue enseñando en generación y en generación esas tradiciones, y todo ese tiempo anularon la Torah, igual nosotros, como la casa de Efraín, establecimos las religiones, se establecieron denominaciones, se establecieron tradiciones, porque nos fue enseñado generación tras generación tras generación a nosotros también, y fuimos desechando la Torah. Por eso, como dice la palabra, para nosotros fue una cosa extraña. Por eso cuando nos dicen obedece la Torah, y cuando estamos tan aferrados a la tradición decimos no. ¿Por qué? Porque la Torah ya no es, pero no porque esté escrito, sino es porque fue una tradición humana la que lo estableció. Por eso nuestro Adón nos está enseñando claramente que vivir por tradiciones es vivir a voluntad de uno mismo, es establecer su propia autoridad, en el cual nosotros ahorita tenemos que empezar a quitar lo cual nos fue enseñado por tradición, aún por nuestros padres, aún por nuestros hermanos, aún por nuestros amigos, incluso lo que te llegaron a enseñar en la escuela. Aún tienes que despojarte de todo aquello que te dijeron que era normal, cuando no es así. Tradiciones lo puedes enfocar a la moda, lo puedes enfocar a tu vida diaria, lo puedes enfocar en el matrimonio, con los hijos, porque se ha basado en tradiciones y en tradiciones, en la cual a veces el marido, ¿qué te dicen? Es que el marido sí tiene autoridad de humillar y de insultar a la mujer. Y así fue enseñados muchos, incluso muchos son enseñados al revés, en que dicen que la mujer tiene que gobernar más que el hombre. Y todo esto es basado por tradiciones, mandamientos de hombres ejecutados, para que cada uno tome y establezca su voluntad como quiere, y al final entrar una división y la destrucción de un pueblo, que uno mismo decidió destruirlo. Por eso nuestro don Yahshua siempre nos recalcó que nosotros no nos podemos basar en tradiciones humanas, sino establecernos en la palabra verdadera que es dada por la Torah de Yahweh. La Torah de Yahweh, como siempre se los he dicho, es un cerco que nos pone límites. ¿Y por qué es necesario que nos ponga límites? Porque si no hubiera límites y nuestro pecado estaría activo, nos convertiríamos como animales irracionales, sin entendimiento. Por eso la Torah nos vino a poner el freno, que a la carne no le gusta que le pongan el freno. Entonces Él viene y nos dice, tienes que quitar estas tradiciones que yo no mandé, yo no establecí, yo no dije que se celebraran. Pero nuestra ley humana establece que sí, porque es lo mejor. Y eso ha llevado a muerte a muchos.
Por eso nosotros ahorita que queremos volver a la Torá, queremos volver a ser hebreos verdaderamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos verdaderamente a Él y dejar que Él nos ponga el freno. Dejar que Él nos cierre la boca y nosotros dejar que Él nos guíe. ¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos que Él nos tome por control, vamos a terminar retando a Yahweh. Y cada tradición es retar a Yahweh. Muchos dicen, yo quiero volver y ser hebreo, pero yo no voy a dejar de celebrar el Día de las Madres porque no es pecado. Y nos podrán decir, porque ya me llegaron casos, que me dicen, tú te crees tan perfecta que ahora te pones a juzgar, a decir lo que no se debe de hacer. Cuando los verdaderos hebreos, dicen ellos, tienen que hablar con amor. Y yo le dije, esa es doctrina de hombre, tienes que hablar con verdad. Y no se seguían aferrando a su doctrina humana. No hables con verdad, porque nos llegas a ofender. ¿Y por qué entró esa doctrina, Jessie, de no hablar verdad? Porque era la manera que Hasatán podía ocultarla. Por eso el Adón que necesita valientes, valientes que salgan de esa doctrina y se atrevan a hablar la verdad. Y que digan que está mal y que las fiestas son paganas, que las fiestas no son de Yahweh, las que están establecidas por hombres, las que están establecidas en el mundo. Porque Él estableció fiestas dadas en Levítico, ni una más, ni una menos. Y podemos hablar de sin fin de cosas y no acabar ahorita. Pero es importante que nosotros ahorita nos enfoquemos a hablar con verdad y seguir anunciando que toda tradición nos aleja de Él, que toda tradición no vamos a encontrar nada. Te podrás deleitar a la mejor y decirte que yo quiero celebrar esto, porque es necesario celebrarlo. Pero si no está escrito en la Torá, te haces transgresor de la Torá. Y muchos aún de eso dicen que no, porque a Yahweh no le desagrada. Y les aseguro que ni a Yahweh le han preguntado. Pero al final ellos lo piensan. ¿Cómo lo piensan, Jessie? Con su sabiduría carnal, porque eso hace la tradición. Te hace creer sabio, te hace creer que eres perfecto, te hace creer que tu justicia es como la justicia de Yahweh, te hace creer que tu pensar es el pensar de Yahweh. Tu hablar es el hablar de Yahweh. Entonces formas tus propias tradiciones, tus propias leyes y ejecutas tu orden. Y cuando Yahweh viene a establecer la suya, no la queremos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir una palabra a nuestra manera, no que nos digan cómo debemos de vivirla. En el cual por eso nosotros tenemos que dejar de ser ingobernables y dejarnos empezar a gobernar. ¿Por qué es importante esto? Nosotros mismos le declaramos la guerra a Yahweh por nuestra maldad. Y hablo de las dos casas. Las dos casas tiraron a traición a Yahweh. Lo voy a decir así, lo apuñalamos por la espalda. Porque decidimos nosotros enfocarnos a nuestro pensar y a nuestro actuar, en el cual todo esto llevó un caos, en el cual lo estamos viendo ahorita, cómo está el mundo. Porque uno mismo cosechó para que esto se ejecutara, por la grave traición que se le ha hecho a Yahweh. Nosotros ahorita, si queremos ya quitarnos esa traición de Judas, que nos convertimos las dos casas, tenemos que volvernos a Él y dejarnos conquistar. Quitar esos muros de tradiciones, costumbres, que uno mismo formó creyendo que era bueno. En el cual te enseñaron que amar a tu madre o amar a tu padre es ir a celebrar su cumpleaños en una gran fiesta donde haya de todo. Donde tienes que comer todo lo que te ofrezcan, aunque sean cosas inmundas, tienes que ir porque es tu madre o es tu padre. Cuando te enseñaron que lo primero es que no puedes faltar en Navidad, ni Año Nuevo, ni el Día de las Madres, ni el Día del Padre, porque traicionarías a la familia. Todo eso lo tenemos que dejar por perdido y dejar
que Él nos conquiste a nosotros nuevamente. Hay que dejarnos vencer, Israel. Pero tenemos que empezar a quitar todas esas tradiciones que nos están matando y nos están condenando más. Israel se tiene que enfocar a Yahweh. Y aunque parezca dura, a muchos no les guste, no tienes que enfocarte a las tradiciones de Judá. Y Judá tiene que salir de sus tradiciones también, si quiere ser libre. Porque aún las dos casas siguen luchando por ser libres. Pero están tan fuertes las cadenas, no porque para Yahweh sea imposible romperlas, el problema somos nosotros mismos, que nos aferramos tanto a las cadenas, que ya se hicieron parte nuestra. Y no queremos ser libres como nuestros padres no quisieron ser libres, por eso quedaron errantes en el desierto, se acostumbraron a la esclavitud. Y nuestro Adón quiere un pueblo enamorado, nuestro Elohim Yahweh quiere un pueblo que lo ame, que sea capaz de dejar todo por Él, toda tradición, toda costumbre, a la cual nosotros nos sentíamos cómodos. Porque la Torah al inicio puede ser algo incómoda, la Torah al principio puede ser algo confusa, la Torah ahorita puede ser algo que no puedes aceptar. Porque ¿cómo es posible que algo establecido por años, cuando yo estuve todo ese tiempo haciendo mi voluntad, venga la Torah a mí y me diga lo que tengo que hacer? Y nos va a decir el Adón, es que esa instrucción es la que guía el rebaño. De esa instrucción se alimentará mi pueblo. Esa instrucción guiará los pasos de mi pueblo. Y para el hombre resulta ser confuso, porque no quiere quitar sus propias tradiciones, que les hacen creer que son salvos cuando no lo son. Si tú vas y celebras el Día de las Madres, y vas a celebrar el Día del Padre, o cualquier fiesta creyendo que tú te haces un buen hijo, te equivocaste. Las tradiciones nos salvan. Honra a tu padre y a tu madre. Eso tiene recompensa. ¿Y cómo los honro, Jessy? Por eso tengo que ir. No. No aplaudas ni aceptes lo que ellos hacen cuando vaya contrario a la palabra. Procúralos. Habla verdad. Redarguye. Habla. Y respétalos. No les tengas rencor. No se los guardes. Tú tampoco eres perfecto. Ese es el gran respeto que nosotros tenemos que tenerle a nuestros padres. Pero la tradición te dice que si celebras esas fiestas con tus padres, te haces un buen hijo, una buena hija. ¿Y creen que así vas a obtener una salvación? No. Te condenas más. Y peor el caso, condenamos a nuestros padres. ¿Crees que te hace buen padre a ti, celebrándole el Día del Niño a tu hijo? Te equivocaste. Eso no te hace un buen padre o una buena madre. Sé por luz a tus hijos. Guíalos conforme a la palabra. Enséñales qué es tener un freno. Enséñales cuál es el límite de la Torah. Sé tú el testimonio de ese límite. Y habrás ganado el alma de tus hijos. Pero si tú crees que la tradición es darles todo, celebrarles todo, consentirlos todo, te equivocaste. Los estás condenando a la muerte. Y como se los dije anteriormente, dicen la familia es primero, Yahweh es primero. Por eso es necesario que se hablara ahorita sobre las tradiciones y qué estamos poniendo delante. ¿Por qué? Porque otra vez es una introducción al tema del jueves, en el cual tenemos nosotros que enfocar qué estamos poniendo adelante. ¿Qué va delante de nosotros? ¿Cuál es lo que nos está guiando verdaderamente? ¿Las tradiciones? ¿Las que tú crees que te hacen más justo o más justa? ¿O una Torah que te hace ver más vil? Pero es necesario que te vea lo vil
para purificarte. Y muchas veces es lo que no nos gusta, porque el mundo nos educó de otra manera, como en otros audios se los he dicho. Ahorita si tú haces todo esto y vas a Navidad y compras todas las cosas, o en toda fiesta haces de todo y quieres llamar la atención y creerte como la mejor persona y dices, es que yo soy buena, mira cómo me aceptan, te va a decir el ladrón, te equivocaste. Ese es un mandamiento de hombre, yo no te voy a salvar así. Mi pueblo tiene que guardar mi instrucción, nos va a decir Yahweh. Mi pueblo tiene que guardar lo que yo digo y hacer lo que yo establecí y no salirse de ese cerco. ¿Por qué no, Yesí? Porque la Torah es el cerco de protección. Y si tú te sales y estableces tu ley, el cerco que tú estableciste como ley, que es tu tradición, no te va a proteger. Porque ese cerco fue hecho por manos de hombres. Y el cerco que él estableció fue creado por él, por la misma Torah. ¿A qué enfocamos esto, Jessy? El templo que fue dado, que nosotros sabemos que levantó el templo, fue el rey Salomón, hijo de David. Ustedes saben que estaba lleno de sabiduría y lo obtuvo. Fue levantado un templo lleno con sabiduría. ¿Y la sabiduría salvó al templo? No, no lo salvó. Porque el mismo templo levantado por hombres se paganizó. Cayeron en tradiciones, traición de las tribus, traición de los Cuanín, traición del rey, y hablo de todos los reyes, traición, y fueron destruidos los templos por la traición de tradiciones que llevaban sacrificios, pero no arrepentimiento. Llevaban sabiduría basada por tradición, aceptando el pecado, creyendo que por ser pueblo iban a ser salvos. Entonces Yahweh vio la iniquidad del pueblo cuando se levantó ese templo, donde iban y clamaban por misericordia, donde iban y clamaban por protección, donde iban y clamaban por sanidad. Pero ¿de qué les valió entrar ahí? Cuando ellos mismos levantaron el templo, pero no lo sostuvieron ellos como muro, obedeciendo a la Torah. Entonces Yahweh destruye el templo y decide levantar a Yahshua como el verdadero Mishkan, no creado por manos humanas. Siendo él todo el Mishkan, siendo él el sacrificio, siendo él la menorá, siendo él el Cuanín según la orden de Melquisedec, siendo el rey, siendo el Mashiach, el Mesías, en el cual él mismo se estableció como la Torá, porque él es la Torá, estableciendo él el mismo cerco, en el cual cualquiera que venga a él será guardado. Pero para estar con él no debe de haber tradiciones, no debe de haber costumbres, no debe de haber nada que nos tenga atado a este mundo. Entonces él mismo viene siendo la protección, él mismo vino a ser el muro que nos guarda aún de los tiempos difíciles que se aproximan. Entonces nosotros ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a él, pero tenemos que volvernos a la Torah y despojarnos de esas tradiciones que solamente llevaron a los 12 tribus rameras a querer establecer sus propios dominios, establecer su propio control, establecer su propia autoridad, creyendo ser Elohim, cuando solamente todos nosotros somos polvo y ceniza, soplo que va y no vuelve.
Por eso es mejor volvernos al verdadero cerco de protección. Por eso Yahshua nos pone un límite. Y en la tradición que te enseñó, que Yahshua vino a anular la Torah. Cuando Él mismo es el templo, Él mismo es el cerco. Y Él mismo es el muro de protección de Israel. Pero nos enfocamos más a las doctrinas que nos fueron enseñados. Por eso las dos casas tienen que salir de esas falsas doctrinas. Tienen que salir de esas falsas costumbres. Solamente porque así se acostumbró. Cuando si algo no está en la Torah, no lo hagas. Porque lleva más condenación y yo creo que hemos vivido ya demasiado en rebelión para que todavía nosotros que estamos viviendo estos tiempos finales, todavía busquemos nuestro trono y nos sentemos y queramos seguir gobernando, cuando Yahweh nos está diciendo a todos nosotros, tú que estás sentado en el trono, que no te pertenece, mira, todos estos años Israel, ¿cuánto has gobernado? ¿Cuántos años Israel? Cada uno de ustedes estableció su trono. Y miren ustedes gobernando cómo está el mundo ahorita. No lo han podido quitar tanta destrucción. No han podido ustedes quitar tanta muerte. Ustedes no han podido quitar tanta hambre. Ustedes no han podido quitar tanta enfermedad. Ustedes no han podido quitar el holocausto masivo de sus rebeliones. Porque ustedes se siguen gobernando a sí mismos, poniendo tradiciones y costumbres a lo que ustedes enseñaron, creyendo que el mundo y ustedes estarían bien. Por eso nosotros tenemos que voltear desde el trono donde estamos sentados y ver todo lo que hemos hecho. Y el que es sabio y sabia y valiente, lo que hace es bajarse de ese trono, avergonzarse y buscar a Yahweh. Y decirle, yo goberné todo este tiempo a mi manera. Abracé las tradiciones que mis padres me enseñaron y me olvidé de ti. Mis padres se olvidaron de ti, mis antepasados se olvidaron de ti. Y lo único que me entregaron de tradición, mis padres, mis antepasados, es que yo gobernara mi vida. Y este trono fue el que me fue entregado. Y yo mismo lo destruí. Y nos va a decir el Adón, por eso destruí el templo. Por sus tradiciones, por sus maldades, por sus iniquidades. Por eso es necesario que salgan de ese trono y ve si Yahweh, para que me dejen sentarme a mí. Pero cuando yo me siente, dice Yahweh, habrá reglas que ustedes se van a tener que someter si quieren que Israel se vuelva a levantar. Porque si ustedes no dejan, nos va a decir Yahweh, van a ser arrastrados en esta misma destrucción que todos ustedes hicieron. Porque sus padres solamente les dejó el gobierno de uno mismo. Ustedes mandan, ustedes deciden. Y fueron muy sabios para hacer lo malo, porque eso sí lo tomaron. Y va a decir Yahweh, yo cuando mandé profetas y siervos, y les di la instrucción y no la quisieron escuchar, porque amaron más la tradición que la vida. Amaron más la costumbre que la Torah. Porque se adoctrinaron tanto que así se usa, todo el mundo lo hace, no es malo. Se olvidaron de lo que era bueno, de lo que era puro y de lo que nos salvaba. Por eso nosotros ahorita, este templo que Él nos dio, que es nuestro cuerpo, tenemos que bajarnos de ese trono y dejar que Yahshua, el sumo Cohen, lo venga a habitar. Y nosotros, en vez de ser reyes, terminemos siendo Kohanim.
en el cual calla ante su rey y obedece. Por eso es necesario que cada uno de nosotros aprenda a despojarse de todas las tradiciones. Porque las tradiciones te van a decir que con eso eres perfecto, perfecta, eres bueno, eres buena, que con eso te salvas, eso le va a agradar a Yahweh, no pasa nada. Cuando sí llega a pasar. Sí llega a pasar porque Él mismo es celoso de la Torá. Él mismo quiere que su pueblo lo haga y muchas veces la necedad. Ha llegado gente a decir, es que Yahweh no es tan exigente. Y a veces esas palabras, sí o no, nos caen como en shock. Al decir, es que tú estás enfocado a un Elohim liviano. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Él exija tanto un pueblo. Cuando Él dice, cuando el pueblo no puede con tanto. Cuando ahí nosotros tenemos que ver algo importante. Y esa es la tradición, la costumbre que se dice, es que Él no, ¿cómo nos exige tanto? Si nosotros no lo podemos hacer, y va a decir, Yahweh, ¿yo qué te estoy pidiendo? Yo establecí 7 fiestas, en el cual está también Rosh Hodesh, junto con el Shabbat, lo sabemos. ¿Por qué yo les exijo celebren mis fiestas? Yo les digo que cuiden su alimentación. Yo les digo que me obedezcan. Yo les digo que se aparten. Yo les digo que me amen. ¿Y se te hace pesado? Cuando pesado debería sernos para nosotros, va a decir Yahweh para ti. Es de que vayas y forniques, que vayas y te prostituyas, que te vayas y adulteres, que vayas y mates con tu amargura o con una pistola, que andes chismeando con tu lengua venenosa, con tu lengua de serpiente, hablando de la gente. Cuando andes murmurando, que andes envidiando. Dijo, eso te debería de costar trabajo, porque quien está quedando mal nos va a decir, Yahweh eres tú. Porque tú estás quedando como un chismoso, una chismosa, un adúltero o adúltera, mentirosa, mentiroso, mentirosa, hipócritas. Y eso no les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es una tradición, una costumbre que traen por muchos años. Entonces llega la Torá a nosotros y ¿qué le decimos a Yahweh? Es que es muy difícil cumplir. La santidad, lo voy a decir así por los nuevos, no es difícil, porque ya me lo han dicho a mí. No es difícil. Lo difícil de nosotros es que doblegarnos y que alguien nos pase por encima es lo que no nos gusta. Y no nos gusta que nos vengan a quitar lo que a tanto nos ha costado. Y no hablo económicamente, sino tanto nos ha costado de prostituirnos para obtenerlo. ¿Por qué? Porque viene Yahweh y nos dice nuestras verdades en nuestras caras y resulta ser ofensivo. Porque las tradiciones nos enseñaron todo lo contrario. Cuando el Adón te dice chismoso, ¿por qué yo no soy chismosa si todos hablan? Tradición. Adúltero. ¿Pero por qué soy adúltero o adúltera? Si la vista es normal, todos lo hacen. Tradición. Pagano. ¿Por qué me dices pagano? Si todos celebran fiestas del mundo, todos lo hacen. Tradición. Comes cosas inmundas. ¿Por qué cosas inmundas si todos comen? Tradición. Idólatra. ¿Por qué me dices idólatra si todos lo hacen? Tradición. La tradición del mundo es el pecado. La tradición del mundo es infracción de la Torá. Pues dice el Adón, entonces a ustedes se les dificulta obedecer algo y se les hizo tan fácil torcer todo cuando se requería más fuerza, torcer el camino de Yahweh que enderezarlo. Y me pone así, Jessy, no es cierto. Trata de torcer cualquier cosa
Y dime con cuál batallas más, al torcerlo o cuando lo sueltas y se regresa a su estado normal. Y todos se van a dar cuenta que batallas más para torcer. Ir en sentido contrario de cómo está el molde. Y tú lo regresas automáticamente, solo regresa a su estado normal. Por eso, dice el Adón, les costaba más trabajo la tradición, las costumbres, las iniquidades, estarlas torciendo, que cuando ustedes suelten esas tradiciones y todo lo que están torciendo, que rápidamente todo se endereza. Pero muchas veces ese es el cinismo de nosotros y la dureza de nuestro corazón que no nos deja entender que es más fácil dar cumplimiento a la palabra de Yahweh, lo cual estableció Yahshua, que estar torciendo nosotros la Torah, en el cual decirle a Yahshua, no, es así. Y cuando nosotros nos basamos en las tradiciones, le estamos diciendo a Yahshua, te equivocaste. Tu sacrificio no sirvió de nada, porque la Torah ya no es. Y muchos dicen guardar la Torah y se siguen aferrando a sus tradiciones. ¿Por qué? Porque prefieren agradarse ellos mismos antes que agradar a Yahweh. Incluso hay peleas por las mismas tradiciones, en la cual yo no voy a entrar en detalles, pero hay fiestas en las que se están debatiendo de cuál es la mejor. Si no está en la Torah, no es. Simplemente. ¿Por qué? Porque después empiezan los problemas. Y puedo dar el ejemplo, ¿ok? Yo no celebro Hanukkah. Y si alguien lo celebra, yo, cada quien. Pero yo no la celebro porque no está establecida en las fiestas de Yahweh. Y me reclamaron que como yo no celebraba Hanukkah es porque yo estaba celebrando Navidad. Y no celebro ni una ni otra. Yo tengo años no celebrando Navidad. Ni mis hijos. Entonces, es cuando ahí empiezan los problemas. A que si no celebras una es porque celebras la otra. No. Muchas veces se cambian las piezas para no salir de la misma tradición. Y a veces nos cuesta trabajo que la tradición tanto te educó, que el 24 de diciembre y el 25 no tengas que hacer nada. Y esa es la carne cuando no le gusta. Es que tenemos que celebrar algo en diciembre. ¿Por qué? Es que si no, no es diciembre, tradición. Tenemos que celebrar el año nuevo. Si no, no es año nuevo, tradición. Ya eso estamos todos enfocados. Por eso cada uno de nosotros tiene que amar la vida verdaderamente. Pero la vida que Yahshua nos entregó en el madero. Y dejar a un lado esas tradiciones y verdaderamente volvernos a lo que Él nos dijo. Cuando Él dijo, vuélvanse a mí. Lo que Él estaba diciendo, vuélvanse a la Torah. Y obtendrán vida. Y obtendrán salvación. Por eso es necesario que cada uno de nosotros dejemos a un lado esas tradiciones. Cualquiera que sea, dejarla a un lado. Y enfocarnos verdaderamente a lo que Él nos mandó llamar a ti y a mí. La Torah es vida. La Torah no está basada en tradiciones. ¿Por qué no se basa en tradiciones, Jessy? Porque la Torah no está adulterada. La tradición es adulterio. Porque cada uno fomenta su ley. Costumbre es adulterio. Doctrina, costumbre, religión, tradición. Todo va enfocado a lo mismo. Por eso la Torah no está enfocada a nada. ¿Te vienes a hacer la voluntad de Yahweh o no? Pero no puedes dividir una Torah y poner la tradición y ponerla como mandato. Porque termina siendo un Judas que aprendió, pero al final tiró a traición. Por eso es mejor que Israel y Judá se vengan a la Torah verdaderamente.
dejando a un lado las tradiciones, dejando que así fuimos enseñados por nuestros antepasados, porque así estamos las dos casas. Es que nuestros antepasados así nos enseñaron. Si te enseñó hombre no vale la pena. Pero si tú dices, así Yahweh lo enseña en la Torah, o así lo enseña en la palabra, ámalo, ama eso, pero porque está escrito. Pero lo de afuera, no. No lo hagas ya. Y lo digo, y este audio yo lo quería dar por lo mismo. Se están basando en muchas tradiciones y se está tirando mucha traición. Israel no está entendiendo que se tiene que enfocar a lo que ya está establecido. Que nosotros no tenemos ni la autorización, no tenemos ni el poder de venir a poner otra ley adelante. Lo que tenemos que hacer es retirar de nuestra vida las tradiciones y voltear a ver ese libro que tienes ahí contigo, que es la Tanaj o la Biblia. Y le empieces a entender y a comprender verdaderamente lo que Él te está pidiendo a ti. Porque muchas veces lo enfocamos de que, es que aquí le hablaba el pueblo de allá. A nosotros no, esos eran nuestros padres. Pero si te examinábamos, estábamos igual y peor que nuestros padres. Es que eso le habló a ellos, pero no a nosotros. Pues si te enfocas, así estamos también nosotros. Entonces nos está hablando a nosotros. Porque Él no cambia. Y su reprensión seguirá de generación en generación. Su Torá de generación en generación. Pero esa generación y en generación, ¿quiénes son? Son para los verdaderos hebreos, pero no basados en tradiciones. Hebreos totalmente puros, que decidieron tomar la instrucción como su vida para que su alma tenga vida. Y cuando su alma tiene vida, su familia comerá del buen maná. Por eso nosotros a despojarnos de toda tradición. Porque la tradición te va a hacer que eres buena persona. Pero ante los ojos de Yahweh, esa tradición resultó ser una gran traición. Amén. Doy por terminada esta pequeña reflexión. Como les dije, es la preparación para el tema del jueves, en el cual el tema del jueves lo voy a enfocar igual a los tiempos finales. Y en el cual nomás les puedo decir es una gran prueba que va a poner Yahweh en aquel tiempo, en el cual ahí nos va a pesar el corazón a cada uno de nosotros. Pero eso sí, como les dije ahorita, seguir adelante, a quitar las tradiciones. Muchas veces las tradiciones aparentan ser muy hermosas. Muchas veces las tradiciones te las muestran que es lo mejor, lo más maravilloso, lo que no pasa nada. Pero solamente recuerda algo. Todo este mundo fue destruido por rechazar la Torah. Y la mayor rechazo fue por la tradición y la costumbre. Porque hasta eso somos muy buenos para establecer nuestras leyes. Pero somos muy malos para salvar la humanidad. ¿Por qué? Y para salvar el mundo. ¿Por qué? Porque somos carne. No somos Yahweh. Entonces es mejor ahorita volvernos a Él y pedirle perdón. Porque a lo mejor si nos enfocamos en muchas tradiciones, costumbres, que así me enseñó mi padre, así me enseñó mi madre, así me enseñaron en la escuela, así me enseñaron mis amigos, así me enseñó la vida, como muchos dicen, como alguien que vivió tanto. Es que la vida fue lo que me enseñó. ¿Y cómo voy a dejar esto si la vida me lo enseñó? Palabras vanas. Es más valioso decir, Yahweh en su palabra me lo enseñó. Esos son los valientes. Esos son los que buscan sabiduría. Ellos son los que buscan el buen entendimiento. Los humildes
se humillan, se bajan de su trono y terminan sirviendo. Pero ya no bajo su voluntad, sino bajo un reinado mayor, que es Yahshua, Yahweh. Amén. Voy a cerrar con una tefilá. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos has permitido entender un poco más de lo que tú quieres de nosotros. A quitar de nosotros toda tradición, a quitar todos de nosotros esas costumbres que siempre han anulado lo que tú estableciste para que Israel fuese libre. Te pedimos perdón, porque pensamos que por las tradiciones éramos más justos, o que por las tradiciones tú nos ibas a comprender, porque nos olvidamos que tú no eres tradición, sino solamente eres verdad. Y esa verdad es la que creó todo esto. Y por tu verdad y nuestra traición, estamos viviendo las consecuencias de todo esto. Y perdónanos, porque por tradición no nos hacemos justos, nos hacemos impíos. Y perdónanos por traicionarte tantos años. Y perdón por nuestros padres. Por todos nuestros antepasados te pedimos perdón. Porque fue la mala enseñanza. Porque por años se rechazó la Torá. Y ahora nos estás permitiendo y mostrando esa luz, que tenemos que salir de esas falsas costumbres y de esas falsas tradiciones. Y perdónanos, pero permítenos ahora ser por luz y ya no establecer mandamientos de hombres, sino establecer tu palabra y darla a conocer a aquellos que aún siguen aferrados a la mentira y siguen aferrados a traicionar. Perdónanos, ayúdanos a seguir, ayúdanos a purificarnos y ayúdanos a valorar, porque sí es cierto, Abba, no es fácil. No es fácil despojarse del viejo hombre, la vieja naturaleza. Pero si todos nosotros fuimos muy buenos para hacer lo malo. Sabemos todos nosotros que tenemos el poder, porque sí lo tenemos, de hacer lo bueno. Porque el poder que tiene el ser humano es la voluntad. Entonces, si quiero, puedo. Y te pido que nos ayudes a ser valientes, a ser humildes y agradecerte a ti por ese sacrificio que hizo nuestro Mesías Yahshua para darnos salvación, en el cual nos sigue enseñando que salgamos de toda tradición y enfocarnos las 12 tribus y las naciones a ti. Amar tu Torá y volvernos verdaderamente a la salvación. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube, Yahshua la Torá hecha carne, y como les dije, es introducción del audio del jueves, y a seguir adelante, a seguir despojando las tradiciones, a seguir quitando la frase todos lo hacen. Si todos lo hacen es alerta roja. No lo hagas. Amén. El mundo está muy mal acostumbrado, como siempre se los he dicho, está muy mal adoctrinado. Y las dos casas, tanto Judá como Israel, tienen que salir de las tradiciones y mandamientos de hombres. Si tú quieres ser Israel, no te inclines ni a la derecha ni a la izquierda. Mira al frente, ahí está Él, y no te muevas de ahí, para que puedas obtener el verdadero camino, porque hasta esas doctrinas te enseñan. Si eres de aquí, vete a la otra casa. Si eres de acá, vete a la otra casa. No, vete a Yahshua. Ahí está el Mishkan. Ahí está la Torah. Ahí está el Kuanín.
Ahí está el sacrificio. Ahí está la salvación. Ahí está Yahweh. Así que mejor vayamos con Yahshua para que nosotros también cumplamos la orden de Melquisedec y ser Cuanín y reyes junto con Yahshua. Amén. Los veo el jueves a las 7 de la noche, hora de México, para la otra transmisión y seguir adelante todos. Amén. Y Yahweh los bendiga a todos los que se conectaron. A Aguilera, a Elisheva Balo, a Roxana Pinoch, Mari Flores, a Saraí Samaniego, Nelda Velázquez, Gervasio Besilva, Libertad Muñoz, Titi Gislene, Lupita Jiménez, Abigail, Iliana Castro, Yolanda Soto, Magda Sargo, Libertad Muñoz, Añón Gilbert Salazar, y déjenme Hernán Enrique, y déjenme ver más arriba, Mari Moreno, a Marce Romero, a Shalom, Marijem, y déjenme ver a Pedro Alexander, Juanita Aguilar, y a todos los demás que se conectaron. Yahweh me los bendiga y me los guarde, y los veo el jueves, y amemos y a seguirnos escudriñando. Amén, a seguirnos escudriñando, cosas que veas que no, quítalas. Y te aseguro que cuando alguien quita algo, obtienes una bendición. Y no te la digo económica. Tu alma ya está siendo libre. Entonces mejor busquemos esa salvación. Llamemos verdaderamente lo que Él nos está pidiendo. Que vayamos a comer el verdadero maná. Así que mejor vayamos a comer el verdadero maná, dejando a un lado la tradición. Amén. Shalom. Obrajot.